¿Cómo están, hermanos? Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, a las visitas también que nos acompañan, a los hermanos que han estado en vacaciones o con diferentes actividades, así que sean bienvenidos también el día de hoy. Hoy día vamos a tener una serie de reflexiones de verano, así le llamé a esta serie durante el verano, que tiene que ver con el cielo, el reino, que tiene que ver con lo que significan los eventos futuros, pero también con las características de lo que nosotros pensamos del cielo. Y en esta serie que se llama La teología del reino, el cielo y sus implicaciones, la idea es que podamos aprender a través de su palabra lo que su palabra nos describe del cielo, nos describe, por ejemplo, de una ciudad celestial con calles de oro, con puertas, con perlas, y en su trono nos dice la escritura que comeremos y beberemos a la mesa del Señor y seremos resplandecientes como el sol, el cielo, y Él será nuestra presencia constante. Ahora, una de las cosas que dijimos la semana pasada y por qué quise hacer una reflexión sobre el cielo, es que muchos de nosotros, o creo que por la cultura católica romana, podríamos decir que la idea del cielo es como un poco ambigua, es como, ¿qué es el cielo? Y muchas personas tienen esa esperanza. Y los creyentes dicen, bueno, nosotros pensamos que vamos a ir al cielo cuando nos muramos. Y de hecho el catolicismo romano piensa que todos van a ir al cielo y lo dan por hecho. Entonces todos son hermanos e incluso dentro de su teología, algunos de ellos piensan que incluso los de otras religiones, como el Islam, de hecho esa es la postura, de que todos van a ser iguales y van a ir al cielo cuando muera independiente de su mentalidad. Ahora, la Biblia no dice eso. La Biblia claramente nos dice, probad y ved que el Señor es bueno y cuán bienaventurado el hombre que en Dios se refugia. Vamos a tener una recompensa, vamos a conocer el cielo. Pero, por ejemplo, en Primera de Corintios dice, capítulo 2, versículo 9, dice que nos está esperando cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, ni se han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Por lo tanto, el cielo, esta idea de cielo, es algo que ni siquiera podemos reconocer. Ahora, si bien es cierto, hay varias cosas, por ejemplo, nuestro Señor en Juan capítulo 14 dice, si me voy, yo preparo un lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí también vosotros estéis. Ahora, ¿cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Hay una palabra que hoy día vamos a hablar que está en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30, en donde vamos a relacionarnos con la religiosidad versus el reino y las implicaciones en referencia a la comunicación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con un hombre poderoso, un hombre rico, un joven rico, que decidió seguirle y quería seguirle, pero Jesús le dijo cuál era el costo de ese discipulado, cuál era el costo de seguir a Jesús. Entonces, en medio de eso, nosotros vamos a aprender qué es lo que Jesús enseñaba del reino, cuál era el costo para seguirle y cuál es la esperanza del cristiano. ¿Cuál es la real esperanza del cristiano? La semana pasada dijimos que existe un reino universal. Hoy día vamos a determinar parte de ese reino. Por ejemplo, hay algunas figuras que son determinantes. Por ejemplo, dice que Él transformará nuestro cuerpo en conformidad a su gloria. En 1 Corintios 13 dice que vemos por un espejo veladamente, pero entonces le veremos cara a cara. Y cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos como es. Por lo tanto, hay varias determinaciones de la Escritura que nos muestra que el cielo no es eso como ambiguo, no es eso poco literal, tampoco es algo como que vamos a estar flotando en el aire y que vamos a aparecer fantasmas vestidos de blanco.
sino que hay varias características en la Escritura que nos demuestran el cielo. Es importante reconocer cuando Jesús habló del reino y es importante reconocer cuáles son las implicaciones de este reino. Entonces, por ejemplo, algo importante que tenemos que entender, que la creación en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 hablaba de una creación literal en la tierra, lo que nosotros conocemos como la tierra, y en Génesis capítulo 3 existe la caída de esta tierra. Y las cosas que nosotros vemos hasta ahora y la que hemos apreciado, la naturaleza, la revelación general, qué es Dios, las estrellas, cómo Dios creó todo esto, nosotros tenemos un concepto de nuestra creación caída. Es decir, todo lo maravilloso que hemos visto en este mundo está caído y no es como lo que en algún futuro va a ser. Pero hay una promesa a través de la redención, a través de los evangelios y la restauración de todas las cosas, de que la tierra va a ser restaurada. Y como dije la semana pasada, a estos personajes que llegaban a su casa con una revista a despertar, los famosos testigos de Jehová, y si alguien perteneció a a ese movimiento llamado también por algunos teólogos como sectas, en cierto grado ellos, su teología escatológica de entender que la tierra va a ser restaurada no está incorrecta. El problema es el Redentor. El problema es quién es Jesús. El problema es cuáles son las implicaciones si no tienes a Jesús. Entonces la promesa que nosotros tenemos de una restauración de la tierra es que el cielo, el reino, comienza y va a comenzar literalmente acá en la tierra. Y todas las cosas que nosotros tenemos van a ser restauradas y cambiadas. Probablemente al final se va a unir con el reino universal y va a mostrar toda su gloria. Como comprobamos la semana pasada, dijimos que en la parábola de la levadura o la semilla de mostaza y el trigo y la cizaña, el comienzo de este reino maravilloso comienza pequeño y va a ser increíblemente grande y no se va a dimensionar porque es pequeño como una semilla de mostaza, es como la levadura hace crecer el pan y en medio de esto crece el trigo y la cizaña. Por lo tanto, cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de algo de revelación progresiva, que algún día lo vemos acá y esto se va a transformar a algo impresionante, un cambio completo. También aclaramos cosas importantes y hoy día vamos a aclarar dos puntos importantes. Existe un reino universal y existe un reino mediatorial. ¿Qué quiere decir eso? Es súper importante en una introducción antes de nuestro sermón. El reino universal es la realidad presente, lo que usted ve ahora. Dios reinando por todo el mundo, por todo el universo, tiene todo bajo control, pero hay una promesa futura de un reino mediatorial. Esa palabra es un poquito que tiene que ver teológicamente hablando, y es una promesa futura. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino, un reino universal, Dios reina universalmente delante de todo el mundo, entre malos y buenos, entre justos e injustos. Dios hace salir el sol todos los días, pero va a haber una revelación futura de un reino mediatorial que quiere decir que llegará y será su plenitud y será unido a este reino universal y Cristo se va a sentar en su trono. Entonces, en medio de todo esto, cuando hablamos del reino, hablamos del cielo, del reino, de la manifestación futura, y esto va a ser clave cuando Cristo vuelva a reinar en la tierra y restaurar todas las cosas. Por lo tanto, la regla de este reino mediatorial es que Dios en una realidad va a elegir y eligió ya divinamente a una persona que reina, actúa en favor de su pueblo y representa a su pueblo. Y esa persona es el Mesías, es Cristo nuestro Señor. Es lo que esperan los judíos en una interpretación literal de la Escritura, un mediador,
un controlador de toda la humanidad. Si usted habla con un judío ortodoxo, ellos todavía esperan a ese Mesías ungido. Y de eso se trata la Biblia. La Biblia habla de la restauración. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Es que nosotros creímos en nuestro Señor, el verdadero Mesías, pero ese reino todavía no es evidente. ¿Por qué? Porque comenzó a ser predicado a los que no eran del pueblo de Israel, nosotros los gentiles. Y en medio de todo eso, este reino mediatorial se refiere a un gobierno que es espiritual. La autoridad de Dios sobre su pueblo es a través de mediadores, por eso se llama mediatorial. Hay autoridad y comienza progresivamente, primero con Adán y Eva, ¿y qué pasa con ellos? Caen. Posteriormente Dios elige a mediadores, que tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a Josué, a los profetas, a los reyes de Israel, a Judá, y todos estos mediadores, en cierto grado, no hacen bien su trabajo, caen. Y el único que vino a hacer bien su trabajo era Dios mismo, por eso se encarnó. Entonces, para que exista un reino de ese mediador, Cristo tiene que haber venido por primera vez, pero falta su segunda venida. Y en su segunda venida se va a unir este reino universal por el reino del mediador, que es Cristo, y va a ser una realidad presente, no una realidad que aparentemente es ambigua, es espiritual, pero en realidad esa realidad todavía nosotros no la vemos. Si yo digo Jesús reina, en este mundo la gente le tiene más temor a lo que pasa con China, a lo que pasa con Rusia, a lo que pasa con Estados Unidos, a lo que pasa con un militar, ¿o no? Es más, ellos para nosotros, para este mundo, ellos gobiernan porque tienen el botín, el bototo, tienen las armas. Eso es lo que piensa el mundo. Pero en realidad, Cristo es el que reina. Pero cuando Él sea revelado, cuando Él muestre su gloria, todo el mundo va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies y va a establecer su reino. Y esa es la esperanza cristiana. La esperanza es que Él regrese a establecer la plenitud de ese reino. Y en la época de la iglesia, nosotros, los creyentes, comenzó por medio de la obra redentora y la fase final del reino. Él dominará la tierra en un reino milenial, en el regreso de Cristo, y va a ejercer un control soberano por sobre toda la tierra. De hecho, por ejemplo, en Romanos 13 dice que nosotros debemos someternos a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad de Dios, porque por Dios han sido sometidas. En cierto grado, ese reino va a ser presente y eso es lo que nosotros esperamos. Pero en medio de todo eso, por favor, hoy día, en medio de esta introducción un poquito larga, abran sus Biblias en Mateo 19. En Mateo capítulo 19, para que busquen en sus Biblias, Mateo 19, después de esta introducción entre el reino universal y el reino mediatorial de Cristo, que todavía no ha sido evidente, pero algún día va a ser evidente, Jesús nos enseña la realidad del reino. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino? ¿Quiénes son los que son seguidores de este reino? Y hay una persona que quería seguirlo. Y hoy día vamos a hablar entre la religiosidad y el reino. ¿Quiénes son los que son religiosos y que no siguen a Jesús o que quieren seguir a Jesús con sus propias normas? Y los que Dios va a determinar quiénes son los participantes de este reino. Y está en Mateo 19, en la historia de un joven rico que quería seguirle y Jesús le dice, estas son las características de aquellos que siguen realmente a Jesús, aquellos que son parte de este reino. Mire, acompáñenme conmigo, por favor, a Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30. Dice así. He aquí, se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió,
no matarás, no comerás, no darás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le respondió, todavía todo esto lo he hecho, lo he guardado, ¿qué más me falta todavía? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús le dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entre sí, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo, en verdad os digo que en vosotros me habéis seguido en la regeneración, que esa misma palabra es renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque a través de esta historia nos enseñas la importancia de quiénes son los que son verdaderos hijos del reino y cuál es la religiosidad. Aquellos que quieren seguir a Jesús con sus propios méritos. Yo te pido el día de hoy que nos enseñes cómo y de qué forma podemos entrar al reino de Dios. ¿Y cuál es la esperanza de aquel que le sigue y que lo deja todo por ti y para ti? Y enséñanos, Señor, esa esperanza futura, el reino, el cielo y las implicaciones que Jesús mismo nos habló. Ayúdanos durante este verano a pensar y a meditar el costo de seguirle y la importancia de ser llamados sus hijos. Y gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que me ayudes en la exposición de ella y que me guíes, Señor, conforme a tu verdad, conforme a lo que me hablaste a mí, para exhortar, animar y guiar a su pueblo. Como el mesero lleva la comida a la mesa sabiendo que él no la preparó, pero quiere servir de una manera grata a esas personas. Ayúdanos, ayúdame, Señor, conforme a tu santa voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, hoy día, como dijimos, vamos a hablar de la religiosidad, el reino y sus alcances. La primera parte, vamos a hablar del joven rico en los versículos 16 al 22. Esta es una historia muy famosa, muchos la pueden conocer. Y en el versículo 16 en adelante nos muestra la importancia de este joven rico y en realidad quiero hacerles un pequeño análisis del capítulo 19 solamente. Jesús, en el capítulo 19, Mateo nos relata un poco que Jesús quiere entrar un viaje a Jerusalén, son las últimas etapas de nuestro Señor en la tierra antes de la entrada a Jerusalén. Y en ese último periodo tenía una gran presión por parte de los fariseos, es decir, de aquellos religiosos de la época. Había una presión constante, siempre le hacían preguntas como complicadas, hacían preguntas para poder pillarlos en una palabra como chilena, es como para poder saber cuál era el error de este líder y para poder bajar su autoridad. Entonces, los judíos siempre le hacían preguntas. Por ejemplo, en la primera etapa, en los versículos del capítulo 1, del 1 al 12, los judíos hablan sobre el tema del divorcio. Le preguntan a Jesús cómo y cuándo, si va a haber divorcio en el cielo o en la época
futura, en la realidad del reino. Entonces él, sabían que ellos daban carta de divorcio por cualquier cosa, incluso hasta porque les parecía mal el vestido de la mujer, y ellos le daban carta de divorcio y se tomaban por una mala interpretación del Antiguo Testamento. Pero Jesús, no voy a predicar de eso, les habla a su corazón y les dice que no se deja persuadir de ellos, sino que se vuelve al Génesis y habla de la importancia de la creación del hombre y el propósito del matrimonio antes de la caída. Y ahí los deja claramente, como dice, marcando ocupado a los fariseos. Y siguiendo eso, también en el capítulo 19, versículo 13 al 15, se le acercan unos niños. Y estos niños quieren tocar a Jesús, quieren estar con Jesús en el versículo 13. Y los discípulos le dicen, no, 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 no toquen al maestro. Pero Jesús, tomándose con esa misma reacción de sus discípulos, les dice a sus discípulos, dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidas, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces los discípulos dicen, ¿cómo si estás hablando cosas tan profundas en contra de los fariseos, en contra de esto, ahora me estás diciendo que los niños pueden entrar al reino de los cielos, que no saben nada, que no tienen idea, que deben ser instruidos por sus padres? Entonces Jesús le dice, no, no es así, sino que es aquellos que dependen de la manera como estos niños debe depender un hombre que cree en Dios o que ha sido llamado por Dios. Una dependencia total, esa dependencia que un padre conoce, ¿no? En las primeras etapas de su vida, uno conoce la etapa de dependencia. Yo he hablado con hermanos y me dicen, ¿por qué usted tiene que tener tanto atención en el caso de nuestros hijos? Porque son completamente dependientes. Ahora, gracias al Señor, nuestros hijos están dejando los pañales completamente. Eso nos habla un indicio de la independencia en cosas tan pequeñas. Entonces, la idea de Jesús en el versículo 13 al 15 dice que los que entran al reino de Dios deben ser tan dependientes de Dios como un niño con su padre. No debe ser dependiente de sí mismo, de sus fuerzas o de lo que él piensa que es. Y en medio de todo eso, viene, Jesús es tan inteligente, el gran maestro, ¿no? El único más gran maestro de todo, se le acerca un joven. Y este joven le dice en el versículo 16, maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y ahí Jesús toma a esta característica de este joven para enseñar a sus discípulos y para enseñar el costo del discipulado y la entrada en el reino. Entonces, en esa idea, en el joven rico le dice en versículo 17, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno bueno es, porque deseas entrar a la vida eterna, guardas tus mandamientos. Por lo tanto, el joven rico, identificado en los 3 evangelistas como rico, por ejemplo, en el libro de Lucas, también es identificado como un gobernante, tiene algunas implicancias que algunos han tomado en una interpretación de las buenas obras. Por ejemplo, la diferencia en Marcos y Lucas, este último, Marcos y Lucas, dice, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y en el caso de Lucas, el paralelo dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Algunos se han tomado estos pasajes para decir que Jesús no es bueno, está diciendo en sí mismo que no es bueno, sino que solo Dios, y de hecho hablamos de los testigos de Jehová, le bajan la cristología y la divinidad de Cristo, diciendo que Él está diciendo que no es bueno, sino que solo Dios. Pero en realidad no es así. En realidad, por ejemplo, un autor dice que sugiere varias variaciones en las diferentes traducciones entre Mateo, Marcos y Lucas en un paralelo, y la reconstrucción de esta idea de la redacción para poder criticar este texto. Por ejemplo, podríamos decir que en una traducción buena, podríamos decir que él dice, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús fue, ¿por qué me haces preguntas respecto a lo bueno? Solo hay uno bueno, a saber, Dios. Entonces, sería una interpretación basada en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas.
para entender que Jesús no está bajándose su divinidad, sino que está diciendo que Dios es el bueno, sino que la idea central es aplicado a la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y como Él sabe hacer lo bueno. Y de hecho esa era una buena traducción, de acuerdo a lo que nos dice más o menos la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas nos dice en el versículo 17, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno bueno es, pero deseas entrar en la vida eterna, guarda sus mandamientos. Entonces uno va a entender de acuerdo al idioma original y obviamente algunos que van a interpretar en una forma errada que Jesús no está diciendo que Él es bueno, que en cierto grado da a entender que tiene algo de pecado, y eso es una mala interpretación de las Escrituras. Ahora, ¿para qué nos viene a nosotros? En el versículo 21 y 22 nos va a mostrar la importancia de lo que Jesús nos dice. En el versículo 18 dice, Él dijo, ¿cuál es? Y Jesús le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás un falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre, y Jesús le dice que claramente debía guardar la ley. Y fíjese la respuesta del versículo 20. El joven, que probablemente es un gobernante, una persona que tiene dinero, le dice, todavía esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús conocía su corazón. Jesús conocía su corazón y claramente entendía que él amaba mucho lo que tenía. Probablemente la historia y algunos comentaristas muestran que los judíos y los fariseos pensaban que un sinónimo de que Dios estaba con uno o tenía el favor de Dios es las ganancias o una buena acumulación de bienes. Entonces, los judíos tenían esta idea, si tú tienes buenos bienes, tienes un buen administrador de bienes y has multiplicado tu herencia en la tierra, eres un bendecido de Dios. Esa era la teología de los fariseos. Entonces Jesús, entendiendo esto, la pregunta particular es, ¿qué me falta? Se refiere claramente a obtener la vida eterna. Y la respuesta de Jesús fue una, te falta ser perfecto. ¿Y qué significa ser perfecto? Si ya había guardado los mandamientos, no, según él honraba a su padre y a su madre, según él no mentía, según él había amado a su prójimo, según él había guardado la ley. Y yo creo que en un examen real de nosotros mismos frente a la ley, en alguna manera no hemos guardado la ley. Siempre en alguna manera hemos mentido o hemos dicho la verdad a medias o hemos tergiversado la verdad para decir otra cosa o hemos manipulado o hemos hablado mal de otra persona, no hemos amado a nuestro prójimo, no hemos honrado a nuestro Padre y tampoco hemos amado a Dios por sobre todas las cosas. Y hemos adulterado nuestros corazones. Cuando deseamos a una persona sexualmente, mirándola y deseándola con nuestros ojos. Por lo tanto, al parecer él estaba mintiendo. Ahora, en este examen, Jesús, acompáñenme, en Mateo 23, versículo 8. Al parecer la palabra perfecto se aplica a esto. Mira lo que dice en el versículo 23, capítulo 8 de Mateo. Pero vosotros no dejéis que os llame rabí, porque si uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llame preceptores, en otra versión al parecer que dice que nos llamen maestro, porque uno es preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Comparen ese texto también, volvamos a Mateo capítulo 5, dejémoslo ahí, Mateo capítulo 5, versículo 48. ¿Cuál es la idea del joven rico? Mire, dice, por tanto, sed vosotros perfectos,
como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. ¿Nos está diciendo que debemos vender todo? ¿Nos está diciendo que nos debemos volver pobres, como se hicieron algunos monjes en la Edad Media? ¿Nos está diciendo que debemos vender todo lo que tenemos y entregarlo todo a la iglesia para que podamos obtener la vida eterna? Y fíjese en el versículo 22. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchas posesiones. Entonces, si hacemos una comparación con Mateo 23, Mateo 5, probablemente vende todas tus posesiones y da a los pobres y ven y sígueme, nos está hablando de que la perfección no es venderlo y entregarlo todo, sino que la perfección tiene que ver con la lealtad y la obediencia de todo corazón a aquel que te salvó. Con la lealtad y la obediencia de todo corazón con aquel que te salvó. ¿Se recuerdan en Mateo capítulo 19 que quiénes son los que entran al reino de los cielos? Son los niños, que son dependientes de sus padres y que no tienen ninguna otra dependencia que sus padres en los primeros 5 o 6 años. Tienen que ir al baño incluso, que dependen de sus padres hasta que hacer su aseo personal. Esa es una dependencia total. ¿Y qué nos está enseñando acá? Aquel que dice, ven y sígueme y da todas tus posesiones a los pobres, está hablando que el joven rico en verdad, si él en verdad guardaba sus mandamientos, solo Dios sabe, la Biblia no nos dice si él lo guardaba o no. Este joven creía haber cumplido todo, pero le faltaba algo, entregar toda su vida a Cristo y a Dios, y no lo hacía. Jesús conocía el corazón y Jesús sabía si él era un hijo del reino o no era un hijo del reino. Por lo tanto, Jesús le puso el dedo en la llaga, como se dice, y le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, entonces tendrás el cielo. Esa misericordia a los pobres demostraría realmente su justicia interna, demostraría que él amaba a Dios con todo su corazón. Por lo tanto, aparentemente esto parece una obra del ser humano, pero 100% es una obra divina. La Biblia dice en Efesios que la fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, esto que aparentemente parece un esfuerzo humano, una obra, Dios ya la había orquestado anteriormente para una dependencia total. Este joven, ocupando la palabra griega liponemos, es apenado, él se fue triste, tenía angustia porque él amaba sus posesiones. Él amaba sus posesiones. Por ejemplo, alguien que amaba cosas, la misma palabra, ¿se recuerdan de este hombre Juan, que mandó a descabezar a Juan el Bautista, que era parte del reinado en esa época? Dice que a causa de sus invitados ordenó que decapitaran a Juan el Bautista, pero él se entristeció. Esa tristeza era porque tenía temor a los hombres. Entonces, por ejemplo, en Mateo 18 también dice, cuando hay un siervo malo que va y le ruega a un siervo que le debía plata, perdón, a un señor que le debía plata, y le dice, por favor, perdóname la deuda. Y él dice, ten paciencia conmigo, te la pagaré. Y este señor bueno lo deja y lo saca de la cárcel, pero cuando sus consiervos lo vieron, cuando él quería cobrarles a los que a él le debían, no tuvo misericordia como tuvieron misericordia con él. Y los consiervos, dice, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor lo que había sucedido. La idea de tristeza acá es una idea profunda, de un dolor profundo por una posesión o algo que deseo con todo mi corazón. Entonces, una característica de los habitantes del reino son lo que nos dice Mateo 5 en el Sermón del Monte. Después ustedes lo pueden leer, pero voy a hacer
un panorama de las características de aquellos que aman a Jesús como nos describe Jesús, la perfección. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 nos dice, los habitantes del reino, aquellos que siguen a Jesús, son pobres de espíritu, lloran por su pecado, son mansos de corazón, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, son limpios de corazón, son pacificadores, que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Características de un habitante del reino, que ama a Jesús, que es capaz de dar su vida en lealtad a ese Señor. ¿Por qué? Porque estaba en bancarrota espiritual y llora por su pecado, porque es manso de corazón, tiene hambre y sed de justicia, es misericordioso como él tiene, como fueron misericordiosos con él. Pero este hombre amaba sus posesiones. Tenía, no es que el dinero sea malo. El dinero en sí no es malo. Es un papel. Es un papel. Si usted en la lógica le entiende, es un papel. Fíjese lo que viene ahora también. Vamos a pasar del dinero físico al dinero digital. Tiene que ver con cómo yo pongo mi corazón a lo que yo puedo obtener con ese dinero. Puedo tener control, estatus, poder. Puedo matar en el nombre del dinero. Puede ser mi Dios porque me controla mi vida. Y eso es lo que estaba haciendo este joven rico. Este joven era controlado por sus bienes. Estos principios son importantes para determinar el reinado de Cristo. Espiritualmente será evidente en el reino mediatorial. Una vez que nuestro Señor regrese por los suyos, serán parte de ellos. Ellos son los habitantes del reino. Los pobres de justicia, los pobres de espíritu, los que lloran por su pecado, los mansos de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, los que son limpios, los que son pacificadores, los que padecen persecución por la causa de Cristo, no por su propia causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero los que aman las riquezas, los que aman los bienes, los que aman las posesiones de este mundo, este reino, no van a entrar cabida. Y ahí es donde el Señor nos dice, en Colosenses capítulo 1, versículo 14, si me acompañan por favor, a Colosenses 1, versículo 14. Colosenses 1, versículo 13 y 14. ¿Están ahí, amados hermanos? Fíjese desde dónde nos trasladó el Señor. Para que veamos y seamos parte del reino universal, pero en algún momento vamos a ser evidente de este reino mediatorial, en donde Él será nuestro Redentor, evidente y físico. Mira lo que dice en el versículo 13 de capítulo 1 de Colosenses, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención y el perdón de pecados. Ahí está nuestra teología del reino. Y fíjese lo que Pablo habla de la misma idea del reino en Romanos 14. También acompáñeme, por favor, para que veamos la evidencia de algo espiritual que va a ser evidente físico cuando Él venga. Los habitantes del reino. Mire lo que dice en Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios, Romanos 14, 17, ¿están ahí, amados hermanos? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Si no se trata de comer o beber, sino de justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida, y en realidad las cosas que son limpias, pero son malas para el hombre y se escandaliza al otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba,
Pero el que duda, si come, se condena, pero el que no lo hace por fe y todo lo que no procede de fe es pecado. Por lo tanto, ¿cuál era la característica de estos hombres? ¿Y cuál es la característica de los habitantes del reino? Es aquellos que entienden que el reino no tiene que ver con hacer o no hacer, sino con la justicia y la paz en el gozo del Espíritu Santo. No tiene que ver con el gobierno de la iglesia, no tiene que ver con la autoridad de la iglesia, tiene que ver con la autoridad de las Escrituras basado en una conciencia limpia para guiar a otros al reino. Por lo tanto, voy a hacer algo importante en mi vida para que uno de ellos no perezca o ninguno de ellos tropiece. Si yo voy a invitar a alguien a comer a mi casa y yo no tengo problema con el vino y pongo una botella de vino ahí, ¿qué estoy haciendo si esa persona a lo mejor había luchado con el alcohol y está saliendo de un alcoholismo? ¿Le voy a poner una botella de vino? Claramente que no. Porque la Escritura dice, el reino no tiene que ver con no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que tu hermano tropiece. Las características del habitante del reino es la importancia del crecimiento espiritual de esa persona. Hay individualidad, hay libertad, pero esa libertad tiene que ver con no hacer tropezar a mi hermano. Hasta ahí llega mi libertad. Por lo tanto, este joven se fue triste porque no quería ser participante de este reino. No le interesaba. Quería seguir amando. Quería tener, es como se dice en Chile, tener pan y pedazos. Quiero tener esto, pero no quiero soltarlo. Quiero soltarlo otro. Esa es la parte de este reino, es un reino espiritual que algún día va a ser evidente físicamente. Y es la religiosidad del siglo XXI. Es la religiosidad de la burguesía. Es cuando esas iglesias burguesas que dicen, no, sigue adelante. Si mientras tanto tú sigues poniendo dinero, estás todo bien. Eso es como una gracia barata. No importa, sigue amando este mundo y vive en esta, sin desconectarte de este mundo. Es una gracia barata, es como un regalo, es como el McDonald's, ¿no? No es así. Hay un costo. Seguir a Jesús existe un costo. Y eso es lo que nos está enseñando. El cristianismo falso está basado por obras, está basado por el deseo del corazón de no abandonar este mundo. La obra espiritual es total. La pregunta es, ¿amas a este mundo o amas al reino de los cielos? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a dejar todo para Cristo? Y fíjese en la segunda parte, en los versículos 23, como Él nos enseña la importancia. Y le dijo a sus discípulos en el versículo 23, ¿se da cuenta que no va donde el joven? Ahora la enseñanza es a los discípulos. Y le dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Ahora, hay mucha tendencia de los críticos textuales de hablar de la palabra ráfidos, que es una aguja. Realmente es una aguja de coser. Algunos hablan de una puerta estrecha y ponen algunos nombres en la escritura. Realmente, de acuerdo al texto griego, es una aguja. Es difícil que un rico entre por esa aguja. No es una pequeña puerta incrustada como algunos sugieren. El ojo de esta aguja era una abertura extremadamente pequeña y los discípulos se preguntaron, ¿cómo voy a entrar al reino del cielo? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Mira el versículo 23 y 24. Otra vez digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Versículo 25, y al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y preguntan, ¿quién podrá ser salvo o quién podrá salvarse? Dejándolo todo, vendiéndolo todo, entregando mi vida, el ascetismo, golpeándome, haciéndome monje, ¿cómo puedo entrar al cielo? Por tanto, la respuesta de Jesús, fíjese en el versículo 26, y mirándolos con amor,
como siempre lo hacía, mirándolos a los ojos a sus discípulos y a Pedro por sobre todas las cosas, ¿o no? Le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios puede salvar a un hombre que ame sus posesiones. Dios puede salvar a un hombre que ame este mundo. Dios puede salvar a un hombre que está esclavo de su pecado. Dios puede hacer esa obra extraordinaria porque es el poder de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Esos son los que son habitantes del reino, aquellos que lloran por su pecado, aquellos que son llamados por Dios, aquellos que son llamados por este hombre Dios que es Cristo, que pagó el precio por esos pecadores que amaban el mundo. Por tanto, Jesús dice, no hay nada imposible. La salvación es de Dios. Dios lo puede hacer todo. Aquellos que rechazan, aquellos que son ateos, aquellos que dicen que Dios no existe, pero están interesados. Dios hace todo lo imposible y se deleita en hacerlo. Mire lo que dice en Mateo 17:20, dice, Él dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo, si tienes fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pasa de aquí y pasa de allá, y no será nada imposible. La fe tiene que ver con la obra de Dios, con la obra de Dios. Y eso fue lo que hizo desde el momento que nació nuestro Señor Jesucristo. Mira, acompáñame a Lucas. Lucas 1. Lucas capítulo 1. ¿Están ahí, amados hermanos? Lucas 1, versículo 32. Hablando de cuando Jesús vino y cuando Él fue concebido por el Espíritu Santo. Versículo 32 dice, hablando de Jesús, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto soy virgen? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por esto es lo santo que nacerá del llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth es una mujer en su vejez que también ha concebido un hijo. Este es el sexto mes para ella y la que llamaban estéril. Versículo 37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. La salvación no es imposible para un pecador si Dios interviene por la obra del Espíritu Santo. No hay nada imposible. Nada imposible. Dios solamente está llamando a aquellos que son sus elegidos, les está diciendo, vengan a su reino, vengan, miren a ese Jesús que murió por ustedes y que está dispuesto a perdonarlo. Como dice Efesios 2:1, Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Revive a los muertos. Jesús revive a los muertos espiritualmente. Dios y la obra del Espíritu Santo dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos como las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En su naturaleza y en su omnisciencia, Jesús conocía a este joven rico. No tengo idea por qué no lo eligió. No tengo idea. Pero Dios no sabe quiénes son los elegidos, quiénes son los que van a ser llamados al arrepentimiento. Pero todos teníamos las mismas características del joven rico. Probablemente, si aquí todavía existen personas que dicen amar a Dios y que están en medio de nosotros, como hablamos entre la cizaña y el trigo, el llamado es, ven, entrega tu vida,
Porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ha sido salvado. Por gracia. Está llamando a esta idea. Miren lo que dice en el versículo 27. Volviendo a Mateo 19. Entonces respondiendo Pedro dijo, he aquí, nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos? Y ahí nos enseña las recompensas de aquellos que han dejado todo por la causa. Y nos dice la importancia. Y Jesús le dijo, en verdad os digo que me habéis seguido en la renovación, en la regeneración, en la restauración de todas las cosas. En mi reino, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, seréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que no haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Por lo tanto, acá nos está enseñando un progreso, nos está enseñando la realidad del reino y las recompensas de aquel discipulado costoso. La verdad nos está enseñando que en el reino futuro tendremos un reino espiritual evidente. Todas las personas van a ver a Dios, en la política va a ser distinta y en la geografía física va a ser distinta. Ese reino evidente es para aquellos que lo han dejado todo. ¿Y quiénes son los que lo han dejado todo? Aquellos que han sido llamados por gracia, elegidos, que han llorado su pecado. En Isaías 11 dice, brotará un retoño en el tronco de David, un vástago de raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor, y se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por los que vean sus ojos, ni se sentenciará, por los que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con vara de su boca y el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Quiénes son los hijos del reino? Aquellos que aman este tipo de justicia. Isaías 32:16 dice, la justicia habitará en campo fértil, la obra de justicia será paz, servicio de justicia, tranquilidad, confianza para siempre. Habitará en mi pueblo en donde albergue paz, mansiones seguras y moradas de reposo. ¿Desea eso, no? ¿Se ha comprado casa en un condominio o todos queremos vivir en un barrio mejor o no? Todos queremos paz, todos queremos seguridad. Estamos tristes porque hay problemas, porque no hay seguridad, porque no hay paz, no hay justicia, no hay tranquilidad. No tenemos hombres de confianza a nuestro lado. Siempre va a haber desconfianza. Pero cuando venga Él a habitar a mi pueblo, Él va a albergar la paz en mansiones seguras y en moradas de reposo. En Lonquén hay un lugar que se llama Dreams, casa de reposo, sueños. Un lugar confiable para un anciano. Aunque nos vayamos allá todos, cuando seamos viejitos, le aseguro que va a tener problemas con el viejito al lado. Le aseguro. Le aseguro. Porque hay pecado. Porque le dieron más comida al otro viejito que a usted. Eso es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Por lo tanto, los habitantes del reino, la Escritura nos muestra que Cristo se sentará en su trono. Mire lo que dice en Apocalipsis 20. Si me acompañan ahí. Apocalipsis 20.
Versículo 1. Y vi un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en su mano. Apocalipsis 21. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. Hasta que se cumplieran los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi a las almas de los que habían sido decapitados, los que salen de la tribulación, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano, y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Y de eso se está hablando Jesús. Nos está diciendo que vamos a juzgar a las tribus de Israel, que aquel que ha dejado en esta tierra casa, hermanos, padre, madre, hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, pero, versículo 30, pero los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Qué se trata con esto? Se trata de aquellos que estuvieron en esta tierra todos tus deseos, tuvieron todo lo que ellos quisieron y tuvieron todo lo que su corazón deseaba y amaban: riqueza, dinero, poder, control sobre otros y todas estas cosas. Serán los últimos. Y los últimos, aquellos que eran menospreciados, aquellos que dejaron todo, aquellos que dejaron casa, madre, padre, tierras, y recibirán 100 veces más, heredarán la vida eterna. Ese es el costo de seguir a Jesús. Por lo tanto, en resumen, tenemos un reino universal, un reino mediatorial, y la unión entre ese reino universal y el reino mediatorial será el reino eterno. Y aquí Jesús nos está enseñando con esto que todo aquel que haya dejado casa o hermano o hermana, padre o madre, hijo o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nos está diciendo que no nos está diciendo que dejemos todo eso. Lo que nos está diciendo acá es: déjalo todo. Deja tu corazón en esas cosas. Nos está diciendo: ama a Cristo por sobre todas esas cosas. Y eso cuesta. Eso no es fácil. No es fácil dejar de amar a tu esposa, a tus hijos por Cristo. No es fácil dejar de amar a tus riquezas, a lo que tienes por Cristo. No es fácil, pero Jesús nos está diciendo: déjalo todo para que seas un hijo del reino. Déjalo todo en manos del Señor. Déjalo todo y recibiremos todo. Esta frase debemos considerar el costo del discipulado, lo que significa el reino. Y un gran pastor alemán, no un perro, sino que se llama Dietrich Bonhoeffer, vivió entre el año 1906 y 1945, que murió por los soldados nazis porque fue la resistencia al nazismo en Alemania. Él dijo una frase. Dice que el sermón del monte no debe ser archivado como pretexto ideal para alcanzar, sino que, o convencer a los hombres de pecado, sino que la predicación de salvación debe ser un discipulado costoso. Él dice que las congregaciones burguesas han transformado la salvación en una gracia barata, en una gracia que es conveniente, que no dice déjalo todo, pero Cristo dice déjalo todo. Según él, hacer la invitación al Evangelio no tenemos la libertad de ocultar o rebajar el costo de seguir a Cristo.
negarse a sí mismo, a tomar su cruz e identificarse con la iglesia por siempre y para siempre. Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el costo. Bonhoeffer siguió predicando y le costó la vida. En 1945, no es hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial, él murió por predicar a Cristo, por decir la verdad. Por decir la verdad en contra de estos que querían controlar el Estado y querían hacer una nación controlada por el Estado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos y no tenemos ni siquiera la libertad? Como dice acá, los muchos primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Yo no quiero que sea último. Si bien pudiera parecer que está renunciando, en los postreros, en la eternidad, darán todo. Y los primeros serán que parecen que tenerlo todo ahora, pero en realidad lo van a perder todo. ¿Amas sus posesiones? ¿Amas todo lo que tiene en este mundo más que a Cristo? Hoy día, si quieres ser habitante de ese reino, entregue su vida completamente. Tome su cruz y siga a Jesús. Ese es el costo del discipulado, ese es el costo de seguir. No es a medias, no es decir, yo sirvo a media, mira, como quiero, así como con el tiempo que me sobra. No, siga a Jesús de esa manera. Y de esa manera vamos a pensar y vamos a pasar a la cena del Señor, recordando lo que Cristo hizo en esa cruz, que es representado por el pan, que fue molido por nuestros pecados, su cuerpo, y la sangre del nuevo pacto, que es el nuevo pacto para siempre, para todos aquellos que creen en Jesús. Algún día cenaremos con Él y viviremos para siempre y seremos habitantes de ese reino. Pero mientras tanto vamos a orar y después vamos a pasar a la cena del Señor. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Gracias, Padre Santo, por los evangelios. Tan maravillosos son. Tan maravillosos son entender a nuestro Señor. Entender la naturaleza de su realidad y la importancia de seguirle con todo. Este joven se fue triste. Espero que los que están acá no se vayan tristes. Esperamos que no salgan de esta iglesia, salgan en realidad de esta comunidad tristes, porque no están dispuestos a dejarlo todo. Yo te pido por los que están presentes, que estén dispuestos a servir y seguirte con todo, a tomar su cruz diariamente. Diariamente, y no amar este mundo más que a nuestro Señor. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Esa salvación viene de ti, no viene de nosotros. Y gracias, Padre, porque aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, usted nos salvó y nos dio, y nos regeneró, y nos hizo habitantes de ese reino. Yo te pido por aquellos que todavía no vienen a Jesús, que hoy día vengan a ese llamado que dice, ven a Jesús, no importa, déjalo todo. No está diciendo que vendas literalmente tus cosas, está diciendo entrega lo que amas en este mundo. Amas tu comodidad, amas las riquezas de este mundo, tu posición, en cualquier cosa, en la iglesia, en tu trabajo, en cualquier cosa. ¿Qué amas más que a Jesús? ¿Qué amas más a Jesús? ¿Tu familia? ¿Tu salud? ¿Tu seguridad? ¿Qué amas más que a Jesús? El día de hoy te está llamando al arrepentimiento. Que entregues tu corazón y lo mires a Él, a Cristo nuestro Señor, que pagó el precio por nosotros y se hizo pecado por nosotros para que nosotros no recibiéramos la ira, sino que recibiéramos la justicia,
la justificación, el perdón y la misericordia y gracia de nuestros pecados. Gracias por tu palabra. El día de hoy, por favor, yo te pido que los que están acá vengan al arrepentimiento, entreguen con su vida a Cristo, porque lo que viene es maravilloso. Que ni ojo vio, ni oído escuchó, está preparado para aquellos que le aman. No existe lo más maravilloso que la vida eterna. Pero aquellos que le rechazan, es el infierno para toda la vida, para la eternidad. Tenga misericordia de aquellos. Tenga misericordia que los salves de ese lugar donde no hay Dios. Hay llamas todos los días hasta la eternidad. Salva a estas personas, por favor. Y gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús.